Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. En cambio, la corrupción de la obra pública, que es la corrupción por la que yo he hablado siempre como que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Claro. Es decir, algo queda. Si las partes muerden de ahí, bueno, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción o de las corrupciones más transformadoras. Esa es como mi... El roban pero hacen. El roban pero hacen. Todos fueron beneficiados por alguna política de Néstor y de Cristina. Este es su momento de apoyarlo. Porque si ella robó, sí, boludo, claro que robó. Le robó a los grandes para poder repartirte la voz, para que vos tengas el salario pasante desde Latinoamérica. Aguante Cristina, por mí es re piola de ella, ¿sabes por qué? Ella robó, yo sé que robó. Robó como nadie, porque estuvo 12 años. Pero una cosa, ¿sabes lo que hizo? Lo único bueno que hizo, que no fue lo único, nos estuvo re bien y ahora estamos pasando mierda. La verdad jurídica es uno de los pocos factores ordenadores de la vida en común. Es lo que permite saber quién está de un lado y quién está del otro de las normas que organizan la convivencia. Y lo que estamos viendo en este momento en Argentina es que esa verdad fracasa, que no hay ningún acuerdo acerca de una verdad jurídica que no debería ser discutida. Cuando la verdad jurídica se pone en el terreno de la opinión, todos podemos hablar de si está bien o está mal, deja de tener el valor que tendría que tener para cohesionar a la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Robar está mal, es un delito. Por eso lo condenan todas las religiones y todas las culturas del mundo. Porque robar está mal, es un delito. Hay gente que justifica el robo, pero para mantener su sentido de pertenencia a un grupo donde hay robo. Pero buscan fundamentaciones algo rebuscadas, porque en el fondo saben que robar está mal, que es un delito. El miércoles hubo una marcha, donde cada uno que marcha dice marcho por tal motivo, y los que vemos la marcha interpretamos lo mismo o algo diferente. La marcha del miércoles mucho la podemos interpretar como que es una marcha a favor del robo. Así como hubo marchas a favor del aborto, hubo marchas a favor del matrimonio igualitario, hubo marchas a favor de la vida o a favor de las libertades sexuales, también hay marchas a favor del robo. Cada uno marcha por lo que quiere. Ahora, yo escuché con mucha atención a los que participaron de la marcha y hacían declaraciones públicas. Entonces tenían ambos dos consignas. Primero, los jueces son parciales, no son imparciales como deberían ser. Y segundo, no hay pruebas en el expediente. Vamos por parte. Si los jueces no son imparciales, el peronismo ya tendría que haber presentado un pedido de juicio político a los jueces, fundamentado y con datos y elementos ciertos. Si no lo hacen, entonces ahí hay una contradicción. Sobre el tema de las pruebas, el expediente tiene 3 toneladas. Admiro a alguien que puede haber accedido a semejante expediente. Pero además, sobre el tema de las pruebas, quienes tenemos cierta edad las hemos visto porque las presentó y se cansó de presentarlas Jorge Lanata. Se cansó de presentar pruebas y mostrarlas. Para los que no vieron a Jorge Lanata, porque hay muchos chicos jóvenes que ven el programa y no lo vieron, les quiero contar, Lázaro Báez, que es de Santa Cruz, era empleado del Banco de Santa Cruz, creó Austral Construcciones una semana antes que Néstor Kirchner sea presidente, asuma la presidencia. Lázaro Báez tenía una relación comercial, contractual, con el matrimonio Kirchner. Lázaro Báez tenía Austral Construcciones y Valle Mitre, que era una administradora. Él tenía una relación comercial con los Kirchner, pero además era proveedor del Estado. ¿Se dan cuenta que ahí hay una incompatibilidad por parte de quien ejerce el poder? Él no. Él si puede lograr todo, lo logra. Bueno, ¿qué ocurría? Cuando el Estado le giraba los fondos a Lázaro Báez, a su empresa Austral Construcciones, por las obras públicas que hacía, el dinero llegaba a Austral Construcciones, pasaba a Valle Mitre y de ahí pasaba al bolsillo de la familia Kirchner. ¿De qué manera?
porque le tenía que pagar, porque le alquilaba habitaciones de los hoteles, después porque le gerenció los hoteles de la familia Kirchner y después le compró los hoteles. ¿Qué les quiero decir de las pruebas? Los jueces encontraron esto, que en el monto exacto que el Estado le trasladaba en algunas oportunidades a Lázaro Báez, él se lo terminaba dando a los Kirchner como forma de pago por el acuerdo comercial que tenían. Son pruebas, las pruebas sobran. Además, ¿cómo venía el dinero de Santa Cruz? En un avión privado, lo traían acá, lo ponían en bolso y después eso se buscaba llevar a paraísos fiscales. ¿Quiénes los explicaron profusamente en los medios de comunicación? Dos personas. Leonardo Fariña, que él aceptó ser testigo clave, colaborador de la justicia, y estuvo preso. Y ahora lo está volviendo a contar porque dice, si yo fui preso, que vayan los demás. Yo participé de un delito y cuenta quiénes estuvieron. Y además el Ascar, ¿se acuerdan de que tenía el Ascar también una administradora y que salió a denunciar en el programa de La Nata para los jóvenes? Quiero contar que fue un programa señero en esto, igual que las denuncias de Lilita Carrió, salió a contar cómo Lázaro Báez se quedó con su empresa y que él había armado 48 empresas offshore para mandar el dinero y de ahí para que vayan a los bancos suizos y de ahí retornen de alguna otra manera o el dinero se quedaba afuera. Cuando se le preguntó de cuánto dinero pasó por tus manos, habló de 53 millones de dólares. Y Leonardo Fariña, cuando dice de cuánto dinero estamos hablando, y él dijo, y mira, de un PBI. Bueno, estos son los elementos de prueba, que son profusos. Yo creo que el peronismo tiene que dar vuelta a la página. Aceptar la realidad y dar vuelta a la página. Si Cristina Kirchner insiste que su heredero es Máximo, lo divide al peronismo. Si no pide que su heredero sea Máximo, le permite al peronismo entrar en un proceso de renovación. Y ahí las figuras son Kicillof, los gobernadores y Sergio Massa. El peronismo cometería un error si se queda en esta especie de épica en contra de la proscripción, por lo que la proscripción no existe. Cristina Kirchner no está proscripta, está prohibida de volver a administrar los fondos públicos. No puede volver a tocar fondos públicos, puede hacer lo que quiera en su vida después de la condena, pero no puede volver a administrar fondos públicos. Bien. Además de eso, tiene dos causas más por delante la expresidenta, que es Otesuri y los Sauces y que es los cuadernos de Centeno, donde hay 70 empresarios que ya reconocieron en la justicia que pagaron coimas. Así que pruebas sobran y elementos y personajes sobran. El peronismo tendría que tener una encuesta que tiene un dato muy importante. Los jóvenes entre 16 y 30 años, el 75% cree que Cristina es culpable. A ellos tienen que convencer para que vote al nuevo peronismo. No vivieron el kirchnerismo, muchos de ellos, por la edad que tienen. No entienden lo que es cuando se critica el neoliberalismo. Son pragmáticos. Los convencen las propuestas, no las historias. Y además deciden sobre lo que ven y sobre lo que experimentan. Ese es el desafío que tienen. ¿Por qué hablo de estos jóvenes? ¿O por qué hablo de esta edad? Porque son los que tienen ya mayor preponderancia en el padrón electoral. Cristina liderando el peronismo, si sigue liderando el peronismo, vieron que ahora le permitieron, la justicia dijo que puede salir al balcón. Bien, entonces si puede seguir liderando el peronismo, al gobierno le conviene, porque se mantiene para enfrentar las elecciones en el esquema binario. Nosotros o ellos, nosotros somos el presente y ellos son el pasado, el fracaso. Luis XVIII en Francia asumió después de la Revolución Francesa y después de la caída de Napoleón. En alguna oportunidad al rey le llega una persona de su corte y le dice, acaban de decapitar a nuestro rey enemigo, fulano de tal. Y él le dijo, no me gustan las noticias sobre la decapitación de reyes. Él era rey, ¿se entienden? Un sector del gobierno emula a Luis XVIII. No les gusta ver a Cristina Kirchner detenida, presa y condenada. Porque tienen en cuenta lo siguiente, estuvo Menem, ahora Cristina, y Milei tiene dos causas judiciales, una en Estados Unidos y otra en la Argentina por caso Libra. ¿Se entiende? ¿Por qué no les gusta a un sector de Casa Rosada ver a los expresidentes presos? Y además de eso, hay que ver cómo evolucionan estas causas
porque todavía le queda a Milei 2 años de mandato. Finalmente, Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que aplaudió el triunfo, según ella, de Maduro en las últimas elecciones, que fueron rechazadas profusamente a nivel internacional, dijo: temo que alguien pierda la vida por defender a Cristina. En su esquema mental, por su edad y por lo vivido, le resuena esto de la vida por Perón. O recuerda la década del 70, los jóvenes que entregaron la vida por no sé qué ideales. Estos 2 experimentos de la historia terminaron en una tragedia. Esperemos que sea solo un pensamiento. ¿De qué vamos a hablar hoy en el programa? El único entrevistado, el único invitado va a ser Axel Kaiser, que es un economista chileno, defensor de la escuela austríaca. Les diría que es el Milei trasandino. Con él grabamos una nota larga, así que la vamos a pasar en 2 partes. Y con Álvaro Aurane vamos a hablar sobre el rol del Poder Legislativo, del Congreso, en la democracia. La legislatura hizo una encuesta y en esa encuesta obtuvo datos que preocupan y hay que comenzar a trabajarlo. La mayoría de los tucumanos no saben cuál es el rol y qué hace un poder legislativo y tampoco qué hace un legislador. Por lo tanto, con Álvaro hemos decidido hacer un aporte a la sociedad y hoy Álvaro les va a contar en un sistema democrático, en la división de poderes, cuál es el rol del Parlamento o el rol de la legislatura. Les propongo una pausa y después escuchamos a Axel Kaiser. Es un punto de partida. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva página web. Te presentamos un lugar donde podés conocer nuestros productos comerciales y los servicios que ofrecemos junto a sus requisitos, buscar los resultados de nuestros juegos y enterarte de todas nuestras novedades. Además, podés contactarte con nosotros para realizar cualquier consulta. Seguimos actualizándonos para estar más cerca tuyo, al servicio de todos los tucumanos. Ingresá a www.cajapopular.gov.ar y descubrí todo lo que Caja Popular de Ahorros tiene para ofrecer. Rendirle un homenaje en víspera al 20 de junio a nuestra enseña nacional y fundamentalmente a su creador, el general Belgrano, como gobernador es una inmensa satisfacción. Un orgullo que él venga a darnos el juramento. Como tranqueña, un orgullo para nuestro pueblo que él nos acompaña hoy en día. Reafirmar el compromiso de hacer una patria mejor para todos los argentinos. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Axel Kaiser, muchas gracias por tu tiempo para conversar. Sí, por supuesto. Encantado. Bueno, para que la gente sepa, sos muy amigo de Javier Milei. Él presentó un libro tuyo. Además, vos sostenés que hay un libro tuyo que lo influenció un poco a él. ¿Nos gustaría? O sea, no lo sostengo yo, lo sostiene él. Lo sostiene él. Bien. Sí. Es verdad. Un libro de hace muchos años, del año 2009, donde yo hablaba de la batalla cultural. Fue el primero a plantear eso acá en América Latina, en el idioma español, y que salió finalista de un premio importante en Estados Unidos, ese libro, se llamaba La Fatal Ignorancia. Y en ese libro pedí que como Chile
estaba perdiendo la batalla cultural a favor de las ideas de la libertad, a pesar de todo el éxito económico que habíamos tenido. La izquierda seguía avanzando, cambiando las ideas, ¿no? Las cosas en las que la gente cree finalmente. Y eso iba a terminar por hacerle mucho daño a nuestro sistema o a destruirlo. Y efectivamente lo que ocurrió, 10 años después de yo escribir ese libro, incluso antes, sale elegida Michelle Bachelet, su segundo gobierno, con toda una plataforma radical de izquierda, populista, con el objetivo de destruir lo que ella llamaba neoliberalismo. Que esta palabra que le encanta a todos estos fabricantes de miseria en América Latina. Y desde entonces el país nunca más se ha recuperado. Después con Piñera en su segundo gobierno tuvimos la crisis del año 19, que fue una crisis muy violenta en las calles, de gente que también estaba insatisfecha con el sistema, pero lo que ocurrió ahí fue que como Bachelet rompió el sistema, ya no tenías crecimiento económico y la gente se empezó a frustrar cada vez más porque no había prosperidad, no había progreso al que estaban acostumbrados en los años anteriores, las décadas anteriores. Y como la izquierda había ganado esta lucha por las ideas, le atribuyeron ese fracaso al mismo sistema que era el que permitía la prosperidad antes de que Bachelet lo dañara. Entonces, en lugar de decir necesitamos más del sistema de libertad económica que Michelle Bachelet arruinó, llegaron a la conclusión de que muchos, no todos, de que lo que se necesitaba era menos de ese sistema de libertad económica. Y por eso después se termina haciendo una constitución bajo el gobierno de Boric, que la rechazamos con un 62%, comunista, básicamente. Era una constitución comunista, muy radical, muy woke, muy progresista, que en algún minuto obligó a la gente en Chile también a despertar y decir, no, nosotros no queremos un sistema comunista en Chile. Porque se dieron cuenta hacia dónde iba todo esto. Y Boric era uno de los que lideraba esto, ¿no? Boric siempre ha sido marxista, igual que Michelle Bachelet. Y bueno, ese diagnóstico impresionó al presidente Milei, que luego, leyó el libro mucho antes de ser presidente, porque responde a la pregunta de cómo es posible que un país tan exitoso como Chile se suicide. Y ahí había otro tipo de explicaciones y todas eran malas. Pero el libro que yo escribí, y lo que yo venía diciendo en muchos foros, no solamente lo dije antes, es decir, lo predije. O sea, yo sí lo vi venir. Fui el único que lo vio venir en Chile. Sino que además está explicado de una manera en que es casi una copia, como si hubiera ido al futuro, hubiera vuelto y hubiera explicado qué pasó. Los ataques al sistema de pensiones, los ataques al sistema de salud privada, la expansión del Estado benefactor, todo eso está descrito ya en mi libro cuando nadie se imaginaba que algo se iba a hacer. Y ahí yo creo que ha habido mucha influencia porque el presidente Milei ha dicho, nosotros no queremos que después, una vez que hacemos todo el trabajo duro, que es muy difícil hacer toda esta reforma, es muy complicado, bueno, la izquierda instale su relato y las vuelva a destrozar. Eso hay que cambiar la mentalidad de la gente para que no apoye de nuevo a romper. ¿Qué ves lo que podés resaltar como más importante de las políticas que lleva adelante Milei? Bueno, la caída de inflación es básicamente... Yo creo que el gran tema de la inflación en Argentina siempre ha sido el tema. La inflación ha colapsado. Ahora acaban de salir los números de 1,5%. De hecho, tiene deflación en alimentos. Es decir, la gente le alcanza cada vez más a la gente más pobre para comprar cosas que antes no podían comprar. Y eso se refleja en la caída de la pobreza. Y sí, todavía la inflación es más alta de lo que debiera ser, pero la tendencia es clarísima hacia la baja. Y eso es una hazaña. Y yo te digo, porque yo discutí con varios de los economistas más importantes de América Latina. Y nadie creía que esto iba a ser posible. Nadie. Lo sorprendió a todos. Y uno solo. Yo sí pensaba que iba a ser posible, porque conozco la determinación del presidente Milei, pero además él tenía respaldo de una generación que ya no es peronista, que es libertaria, que son gente joven que votó por él 16 a 24 años y que sacó casi un 70%. Y esa gente cree en él y cree en esas ideas y sabe que eso es lo que hay que hacer. Sí, porque además estamos en un país donde el 57% de la gente está en informalidad, o sea, están compitiendo. Bueno, en la informalidad,
Sí, claro, pero eso, ¿qué es la informalidad? La informalidad es la economía que los políticos declaran ilegal. Eso es la informalidad. ¿Por qué no te puedes formalizar? Porque los políticos, en su populismo infinito, en su estatolatría, aprueban leyes que te hacen imposible estar en blanco. Es caro meterse en el sistema. No puedes estar en el sistema, porque si tú estás en el sistema, digamos, es tan costoso que mueres, desapareces. O sea, si todos los argentinos pagaran cada uno de los impuestos, por ejemplo, que establecen las leyes, no habría nadie ni siquiera con recursos para comer en Argentina. O sea, o tal vez algunos ricos, ¿no? Pero el resto tenía todo destruido. Tú tienes que hacer eso para sobrevivir. O sea, ¿cómo hace una persona que, yo te digo, no terminó la secundaria para formalizarse si tú le pones un ejemplo, un salario mínimo alto? De no sé, 500, 600 dólares por mes. Te ponemos cualquier ejemplo, ¿no? Sí. Y pones muchas barreras al despido para que no los puedas sacar. Y tienes sindicato muy fuerte. ¿Cómo lo haces? Esa persona está obligada a irse al formalidad. No puede ser contratada formalmente. Es muy difícil porque el costo para el empleador, que no trabaja gratis, no puede hacerlo porque si no quiebran y se muere de hambre, lo impone el Estado. Lo imponen los políticos. Pero los políticos no son los que crean el empleo, no son los que tienen las empresas, no son los que producen nada. Los políticos destruyen. Los políticos consumen, ¿ya? La riqueza que producimos los ciudadanos. Ellos no crean nada. Si crearan algo, nos pagarían impuestos a nosotros, no al revés. Nosotros tenemos que pagar impuestos a ellos porque ellos viven de nosotros. Y en consecuencia, la informalidad podríamos llamarla como la economía de subsistencia, la economía de sobrevivientes. Claro. Que se defiende frente al Estado, evadiendo el control del Estado, ¿no? Porque si no lo va, bueno, no puede prosperar, no puede salir adelante. Axel, una de las críticas que recibe Milei fue que cortó muchas ayudas sociales. Y que además cortó la obra pública. Se inspira en lo que fue el modelo de obra pública de Chile. ¿Nos podés contar de qué se trata? Lo que pasa es que la obra pública históricamente, en América Latina y también en Chile, y ni hablar en Argentina, fue básicamente una excusa para robar. Y si no, mira el caso de Odebrecht. Bueno, Odebrecht es el mejor ejemplo, pero tienes también acá todos los casos que estuviste vinculados al gobierno de los K, con obra pública que costaba miles de millones de dólares, o cientos de millones de dólares. En las provincias también, cuántos gobernadores no se han beneficiado de contratos truchos. Entonces, punto uno, cortó la obra pública, pero hay que decir una cosa, cortó el robo, cortó el despilfarro. Porque los ejemplos que hay acá en Argentina, que hemos visto de carreteras que nunca se terminan, o puentes que no van a ninguna parte, cuestiones de eso, es delirante. ¿Para qué? Para poder robar. Eso es punto uno. Punto dos, hay que decir una cosa. No había alternativa. Si esto es como quejarse, porque es tu familia, y lo que se aplica a una familia se aplica a todo un país. Ha vivido a punta de deuda durante mucho tiempo y en algún minuto ya no te puedes ir de vacaciones a Disney, ya no puedes seguir pagando la cuota del IRC, ya no puedes estar en el barrio más grande, ya no puedes salir a comer a los mejores restaurantes, no le puedes regalar los relojes Cartier a tu señora, y hay que, pero ¿cómo? ¿Qué mala persona eres? ¿Por qué no seguimos yendo a Disney? No, lo que pasa es que se sacó la plata. Claro. La pregunta es, ¿no habría que controlar la corrupción en vez de frenar? No se puede. Es completamente imposible. La corrupción no la puedes frenar esperando que la gente se comporte de manera decente. Si tú creas los incentivos, especialmente países como los nuestros que tenemos menos densidad moral que otros, pero si tú creas los incentivos que permiten robar, la gente va a robar. No toda, pero hay un grupo de gente que va a robar. ¿Ya? Y como el sistema es tan corrupto, además esa gente nunca se va a ir a la cárcel porque están vinculados a políticos, vinculados a redes de poder que hasta tienen influencia en tribunales, etc. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que hay que hacer, que no se roba la plata, y además, el Estado no sabe hacer obras públicas. Los políticos, que son el Estado, son los políticos y los reestatales, que son amigos de los políticos, esa es la verdad, ¿qué saben de hacer carretera? Entonces, claro, pero se la dan a un amigo. En vez de hacer una concesión bien hecha con base con licitación transparente, que puedan ser auditadas y todo lo demás, donde vienen desde empresas francesas, japonesas, norteamericanas, a querer construir las carreteras acá. Como es en Chile. Nosotros tenemos la mejor infraestructura de América Latina. ¿Ya? ¿Y eso por qué fue?
por las concesiones. ¿Y sabes quién fue el que más la avanzó en Chile? Ricardo Lagos Escobar, socialista, cuando fue ministro de Obras Públicas en la década de los 90. Él fue uno de los que más insistió con las concesiones. ¿Por qué? Porque otro tema, estas son inversiones de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. El Estado no tiene esa plata. Entonces, lo lógico es que la inviertan los privados. Claro, recuperan con la Y concesión. recuperan con una tarifa que cobran cuando usted usa. Ahora, aquí se bajan los impuestos. ¿Qué pasa en esos pueblos donde hay poca gente y hay que hacer rutas? Porque yo, a ver, tengo ideas liberales. Entonces, me parece muy bien lo que vos planteás. Esto es decir, cada uno se debe preocupar con su esfuerzo, con su trabajo, el bienestar que quiere. Ahora, hay gente que nace en zonas marginales, donde la escuela más cerca está a 3 kilómetros, su casa es de madera y no hay ruta. No, bueno, pero tú no puedes ir y ponerle una ruta a cada persona que se va a vivir lejos. Eso tú no lo puedes hacer. Porque no, ¿quién la paga? ¿Quién la paga? La paga el ciudadano que está en Buenos Aires, o que está acá en Tucumán, o que está en Córdoba, o que está en cualquier parte, y que tampoco tiene la mejor seguridad, tampoco tiene la mejor salud, tampoco tiene la mejor infraestructura, no tiene transporte público decente. Entonces tú estás diciendo a ellos, bueno, ahora hay un señor que se le ocurrió irse a vivir en una parte de la Patagonia que está a 30 kilómetros de todo, cualquier pueblo, cualquier clínica, cualquier cosa, entonces hay que hacerle una ruta especial a esa persona y gastar los 500 millones de dólares para que esa persona pueda llegar. No. O sea, tu decisión. Otra cosa es el interés nacional, que tú tengas zonas extremas, donde hay pequeños conjuntos de habitantes que tienen que estar presentes porque de lo contrario tú no ejerces soberanía. Y tú no estás presente. Ahí tú puedes hacer una inversión por razones de seguridad e interés nacional, de infraestructura, ¿cierto? Pero no porque a una persona se le ocurrió irse a vivir al monte, entonces hay que ponerle una ruta que vaya hasta la No, te decía, ponía un ejemplo en movilidad grupal, hay zonas, la región. Vos, igual que Javier Milei, son muy críticos a los impuestos, porque son un robo. Pero hay mucha bibliografía en el mundo sobre las exigencias morales que tiene el ciudadano de pagar impuestos. Sí, esas teorías existen. Son todas estatólatras de personas que son funcionales al sistema, que viven del Estado. Son profesores de universidades que viven del Estado, son académicos que viven del Estado, bueno, los políticos que también viven del Estado. Viven de las universidades estatales. Pero vos imaginás... Ni uno de ellos no vive del Estado. Todos viven del Estado. Tal vez hay una excepción por ahí. Pero todos viven del Estado. Y es más, yo te digo, hay un filósofo, que uno de los grandes filósofos que todavía está vivo en el mundo, porque uno de los problemas que tenemos en Occidente es que ya no producimos filósofos, ni gente que piensa. Que se llama Peter Sloterdijk, que es alemán. Y él habla de fiscalidad voluntaria. Que tú pagas impuestos, pero voluntariamente. El Estado no te puede obligar. Y no es una persona que no es de derecha, no es conservador, no es libertario, nada de todo eso. Es más bien, si hubiera que situarlo, más bien a la izquierda. Pero Axel, ¿vos te imaginás una sociedad donde no es impuesto, no es Estado? Me la imagino, ha existido históricamente. Ahora, es cierto que hay una fuerte argumentación a favor de que exista un Estado, pero el problema no es que en sí exista un Estado. Desde el punto de vista del liberal clásico, sino el problema es que el Estado se hace en etapas. Tú puedes tener un Estado mínimo. O sea, tú en Argentina tienes un Estado que es más del 40% del producto, casi el 50% del producto. ¿Ya? Ahora debe estar mucho menos, pero tiene que seguir bajando. Que es mucho más grande que el suizo, que es mucho más grande que una serie de Estados que funcionan mucho mejor que Nueva Zelanda, que etcétera, etcétera. ¿Y qué es el Estado? El Estado es un grupo de personas. No idealicemos el Estado, no hagamos esta religión del Estado, porque el Estado es un grupo de personas. ¿Qué características tiene ese grupo de personas? Que vive de lo que otros producen. El Estado es un grupo de personas que vive de lo que otros producen, es decir, que le saca por la fuerza recursos a otro grupo que está trabajando y produciendo para sostenerse y mantenerse. Eso es el Estado. Y el origen de los impuestos y el origen del Estado, que están asociados, los impuestos y el Estado, no existiría Estado sin impuestos, es el robo. Históricamente es así. Esto es una realidad sociológica, no es una cosa que yo estoy diciendo. Históricamente parte así el Estado, como grupos de criminales que iban y sometían a pueblos y les robaban parte de su cosecha. Así surge el Estado históricamente. Sí, o sea, los señores que dorceaban. Sí, exacto. Entonces, no idealicemos. Sí, el Estado puede ser la entidad más criminal de todas. La Alemania nazi fue el Estado. La Unión Soviética fue el Estado. Cuba el Estado. Venezuela el Estado.
los peores criminales de la historia, en general, por lo menos en la historia moderna, el Estado. Mao en China, toda esta gente. Entonces, yo te diría que se puede tener que es lo que creo, siendo más realista, puedes tener un Estado muy limitado, mínimo, como tenía Estados Unidos al principio del siglo XX. Tú sabes que el gobierno federal no era más de un 2% del producto, 2 y tanto por ciento del producto en 1900, y era el país que más se había industrializado el planeta, y resulta que ahora tienen un 25% del producto. Está en la otra punta. No, y si tú sumas todo lo que son los locales, los gobiernos de los estados de Estados Unidos, llegan a 45 más del % del producto, y el Estado está en camino a la quiebra. Bueno, Elon Musk se peleado con Trump, entre otras cosas, porque incrementa el gasto público. Pero ¿y sabes en qué se va el gasto público norteamericano? Y en defensa no. Se va mucho. No. Hoy día se paga más, hoy día Estados Unidos paga más en intereses de la deuda que en defensa. Y paga más en salud, paga más y en pensiones, mucho más que en defensa. Defensa es un ítem relevante, pero es un ítem que no está entre los más grandes. De los dos más grandes, 2 o 3 más grandes. Y entonces, si tú haces un análisis del presupuesto del gobierno federal, 2/3 es lo que se llama derecho social. O sea, Estados Unidos es un país que avanza a la quiebra, tal como dice Elon Musk, y como dicen otros economistas, es el único que lo está diciendo. O sea, mucha gente que dice esto, porque están avanzando por el camino argentino, esta idea de que la gente puede vivir a expensas del Estado. ¿Pero qué es el Estado? El Estado, dijimos ya, son personas que viven de la plata de otros. Entonces, para que estas personas te puedan dar a ti algo, tienen que quitárselo a esos otros. Y entre medio el que reparte se lleva la mejor parte. Entonces, mientras más crece el Estado, más parasitas tú a los que producen, menos incentivos tienen para producir, se van cogiendo la cantidad de gente que produce y la cantidad de lo que es producido también. Y entonces, como tú has creado todas estas redes clientelares acá, tienes que ir estrujando cada vez más acá el limón, estrujando cada vez más. Entonces el parásito empieza a crecer, hasta que terminan matando el sector productivo. Y eso es lo que le pasó a ustedes en Argentina. Si no es porque llegan y leí a la UTI, no sé cómo dicen acá, la sala de cuidados intensivos, cuando ustedes estaban con el infarto, ustedes habrían tenido una hiperinflación de 15.000, 17.000%, habrían tenido 90% de pobres y un país en llamas, con miles de muertos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón. La ciudad de las flores. Cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Flaco, solo te queda un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Legislar es escuchar, es transformar una necesidad en un derecho. En Tucumán, más de 1000 acompañantes terapéuticos brindan contención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Hoy su labor cuenta con un marco legal. Sancionamos la Ley 9.864, que reconoce, regula y jerarquiza su profesión, garantizando calidad en el acompañamiento y protección laboral para quienes lo ejercen. Porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Honorable Legislatura de Tucumán. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés. Porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Se va a poner a disposición de los que viven en este hermoso departamento de La Cocha. Los problemas judiciales entre los vecinos, los que viven en este lugar, lo van a poder empezar a resolver, a tratar o a plantear acá en su misma ciudad. Nosotros somos testigos del cambio de paradigma que está teniendo la justicia y eso es gracias a la convicción que tienen los magistrados que están al frente. Acceder hoy a los servicios de justicia, acceder a los servicios de la defensa pública es un derecho humano fundamental y nosotros somos garantes de que puedan ejercer ese derecho. El servicio y la decisión realmente ha sido muy buena y está causando ya sus efectos positivos. Nueva app Ciudad SMT.
Descargala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descargala ahora. Es un punto de partida. ¿Por qué cita de la realidad de Estados Unidos y de la política de Donald Trump se lo compara a Milei con Donald Trump? ¿Qué se identifica entre ellos? No sé por qué los compararán, seguramente porque son figuras media outsider, disruptivas, en fin. Pero Milei es un intelectual, Donald Trump no. No, Milei no es economista, es un empresario además. No, Milei es un intelectual. Perdón, sí, Trump. Milei es un economista y es un intelectual. Donald Trump es un empresario y un showman. Su negocio era de la televisión. Entonces, o sea, donde se hizo muy conocido en Estados Unidos fue con ese show, The Apprentice, ¿no? Bien, en muchas charlas o entrevistas que te hicieron, que he visto horas y horas, decís que el modelo de Milei se puede parecer al de Reagan y al de Margaret Thatcher. Sí, yo creo que la transformación económica e institucional más relevante de la historia moderna es la que está pasando acá en Argentina. Y Margaret Thatcher y Reagan fueron en su minuto los que hicieron eso en Inglaterra y Estados Unidos, después de Chile, porque Chile fue el que partió con esto, con los Chicago Boys. El gran ministro haciendo que tuvimos a Nambiji, que fue de la segunda parte de la década del 80. Y él fue el que nos sacó de la crisis grande del año 81. Yo lo entrevisté en Sí. Vos cuando lo comparás con las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, no ignorás que fueron muy críticos algunos porque dicen que en realidad profundizaron la desigualdad que existe en la sociedad, que mayor concentración económica. No hay evidencia, la verdad, de eso. Inglaterra era un país completamente destrozado cuando Margaret Thatcher llega al poder. Era un país casi con una economía centralmente planificada. Era keynesiano, lo que pasa es que venían de la Segunda Guerra. Fíjate que, no, pero espérate. Alemania, que fue completamente destrozada en la guerra, no quedó una piedra sobre otra en Alemania. Y todos los hombres, o muchos de los hombres, casi todos muertos, el capital humano destruido, los que no se pudieron fugar se jugaron a Estados Unidos, otros se fueron a Rusia. Alemania ya en la década del 70, cuando llega Margaret Thatcher al poder, económicamente era más fuerte que Inglaterra. Inglaterra no fue destruida en la guerra, fue bombardeado en un par de partes, muy poco, y ganó la guerra. Sin embargo, los alemanes, con todo destrozado, con nada. ¿El plan Marshall? El plan Marshall fue irrelevante. Sí, completamente irrelevante. Eso hoy día... Sí, quienes conocemos alemanes sabemos que el plan Marshall fue una de las más grandes del mundo. Sí, y eso no tiene nada que ver con el plan Marshall. El plan Marshall fue una ayuda en su momento, pero muy limitada en términos de lo que fue el desarrollo alemán. Pues el milagro alemán no depende de... No, el milagro alemán dependió de un señor que se llama Ludwig Erhard, que fue ministro de Economía y después fue canciller. Y Ludwig Erhard era hayekiano, era amigo de Friedrich Hayek, que es uno de los referentes del presidente Milei. Sí. Y Ludwig Erhard reformó contra lo que decían las fuerzas de ocupación, porque acuérdate que Alemania era territorio ocupado por los aliados. Contra lo que decían, Ludwig Erhard reformó y después tuvo el respaldo de ellos, pero reformó toda la economía alemana. Y los economistas estatistas norteamericanos, keynesianos, había uno famoso que se llamaba John Kenneth Gabriel, y había otros más, que estaban en contra de la reforma monetaria que estaba haciendo Ludwig Erhard y en contra de todas las reformas económicas. Y ese es el origen del milagro alemán, es la liberalización de la economía alemana, porque Erhard estaba convencido de que Alemania no estaba tan mal, que estaba en una situación espantosa, por las escuelas, por los estragos de la guerra, tanto, sino que era por sus instituciones socialistas, por su socialismo. Y él hace todas esas reformas y escribe un libro muy bueno que se llama Bienestar para Todos, donde él explica que el mercado es la fuente de progreso y prosperidad y que lo peor que hay es el Estado benefactor. Lejos. Porque el Estado benefactor fue lo que usaron los nazis, obviamente, también para solucionar aparte del pueblo que lo apoyara. Entonces, ese es el origen del plan Marshall, fue marginal. Tú puedes meterle mucha plata a un país y si no hace los cambios institucionales y todo, no te sirve nada. Mira cuánta plata han metido en Haití. Sí. No, cuando la plata se van a involucrar en la corrupción. Sí, exacto. Para terminar, ¿cuál es el futuro que le ves a la Argentina si las ideas de Milei triunfan? Tiene por delante las reformas estructurales que no pudieron hacer los presidentes, que es la reforma laboral, la reforma previsional e impositiva. Sí.
va a ser el país que más va a crecer en el mundo. Va a ser el país que más va a crecer en el mundo, se va a convertir en uno de los países más ricos del mundo. Va a ser un magneto de capital humano de inmigración que va a llegar de Alemania, va a llegar de Francia, va a llegar de Italia, va a llegar de Estados Unidos, va a llegar de Inglaterra, va a llegar de todos esos países que están destruyéndose. Estados Unidos tal vez se salve porque tiene otras fortalezas, pero Europa no. Y se van a ir a vivir acá, como fue en el siglo XIX, principios del XX. Así de simple, porque tú acá en Argentina tienes un país bastante europeo, muy entretenido, muy grande, con una cultura atractiva y sin musulmanes, que es una cosa importante. O sea, por lo menos no en la escala y el nivel de problemas que tienes en Europa. Y la gente, si es que acá le ofrece oportunidades económicas, no lo va a dudar. ¿Por qué tendría que ser distinto ahora que lo que fue hace más de 100 años, 150 años atrás? Entre 1880 y 1880 y 1940. Y 1940, sí. En 1895 fuimos el país con mayor ingreso per cápita. Yo sé. Y por ahí, principios del 20, antes de la Primera Guerra, más de la mitad de la gente en Buenos Aires no era nacida en Buenos Aires. Y eso te puede volver a pasar. O sea, yo creo que si esto sigue así, obviamente depende de muchos factores, y también lo que pasa afuera, si por algún milagro empiezan a arreglar las cosas, pero vas a tener sin duda un país muy pujante, pero esto está recién empezando. Yo le digo a la gente porque se desespera, yo le digo, pero a ver, aquí tú estuviste en un infarto, estuviste a punto de morirte, tal vez estuviste muerto y te resucitaron con electroshock. Bueno, pero ¿cómo superas eso? Tú no puedes salir a correr al día siguiente. No. Primero te salvaron la vida, tu corazón tiene que volver a latir. El corazón estaba tan destrozado por todo lo que tú le has hecho, ¿cierto? Porque acá en Argentina, digo, en términos médicos eran obesos mórbidos, que no se levantaban de la silla, que miraban todo el tiempo y comiendo papas fritas y tomando Coca-Cola y comiendo azúcar a cuchara. Eso es, ¿no? Y llega un equipo de médicos y te salva del infarto, te vuelve a la vida y ahora te está diciendo, si quieres sobrevivir, vamos a dejar el azúcar, vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a alimentarnos bien, a dormir como corresponde, a dejar el cigarrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes salir a correr una maratón al día siguiente. Te pasa un par de años hasta que tú te recuperas bien de tu problema cardíaco y después vas a poder correr la maratón, pero tienes que ir caminando en ese sentido. Y el progreso es rápido, pero no es inmediato. Entonces, la gente, ojalá que acompañe este proceso porque van por buen camino y los números lo avalan. Axel Kaiser, muchas gracias. No, gracias a ti, encantado. Es un punto de partida. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Lo hemos podido hacer entre el gobierno y el pueblo de Tucumán y para nosotros es una inmensa satisfacción ver esa plaza primero de niños que han venido a prestar el juramento a la enseña nacional, fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales y luego la cantidad de padres, de vecinos que se han dado cita a acompañar para que el juramento lo hagamos en nuestro paseo principal y frente a la casa de gobierno que no es otra que la casa de todos los tucumanos. Lanzamos la primera consulta pública para restaurar la Plaza Urquiza, donde podrás comentar, opinar y votar en consultapublica.smt.gov.ar. Queremos impulsar la participación ciudadana para que los vecinos se involucren en la toma de decisiones que transforman la ciudad. Tenés tiempo hasta el 22 de junio. La ciudad que queremos, la construimos entre todos. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. Álvaro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien. Vamos a trabajar hoy un tema que, obliga a prestarle atención, que
la legislatura ya ha hecho una encuesta y que la mayoría de los tucumanos, más del 50%, no sepan cuál es el rol de la legislatura, obliga a los medios de comunicación a explicar dentro de la división de poderes cuál es el rol que le toca a este poder, que para mí es muy simpático porque hay pluralidad de voces y porque además hay debate como esencia de decisiones. Sí, a ver, si los miembros de los parlamentos no le tienen cariño a los parlamentos, los ciudadanos tenemos la obligación de querer a los parlamentos todavía más, ¿no? Porque esencialmente son el único de los tres poderes del Estado donde cada uno de sus miembros tiene legitimidad popular, ¿no? Cada uno de sus miembros ha llegado ahí no porque lo decidió, digamos, un gobernante, no porque básicamente son de acuerdos entre los congresos y los poderes ejecutivos, como en el caso de los jueces, sino porque sometieron al voto popular y el voto popular los puso donde están. Probablemente lo mejor es empezar a contar cuál es el origen de los parlamentos. El parlamento es un invento inglés, ¿no? Un invento sustancialmente británico y gracias al cual lo que hoy es Inglaterra jamás tuvo monarquía absoluta, porque los monarcas siempre encontraron un límite, ¿no? Encuentran un límite hacia ya el año 1200, con la famosa Magna Carta Libertatum, ¿no? Mucho de lo que se cuenta en Robin Hood tiene que ver con la Magna Carta, y mucho después, ¿no? Es decir, ahí cuando lo que sustancialmente hace la Magna Carta es establecer la tradición de que al todopoderoso rey sí se le pueden fijar límites, ¿no? Y lo que luego va a hacer el Parlamento, ¿no? Cuántos siglos después de la Magna Carta, es sustancialmente eso. La pregunta sería, ¿Su Majestad, a usted lo ha investido Dios para ser rey? Sí. Ajá. ¿Y a la plata quién se la da? ¿Dios también? Bueno, no, a la plata me la dan ustedes que son los nobles. Ah, mirá. Bueno, entonces, a las decisiones políticas de Su Majestad nosotros no las vamos a discutir, ¿verdad? Porque están investidas por Dios. Ahora, de esas decisiones que tengan que ver con el dinero, básicamente, que le aportamos los nobles primero y los súbditos después, bueno, a esas sí las vamos a tener que charlar, ¿no? Entonces, la primera función, ¿no? de los parlamentos en su origen es una limitante, nada más ni nada menos que desde la materialidad del dinero, ¿no? Entonces, bueno, una primera cuestión sería que los parlamentos se reencuentren, ¿no? En la Argentina no hay parlamentos, típicamente hay legislaturas y hay congresos, pero un buen comienzo sería que se reencuentren con esa función, ¿no? Porque vos fíjate, Pedro, que una de las cuestiones que se han perdido de vista es que los presupuestos para los gobiernos no son autorizaciones de gasto, sino mandatos del Congreso o de la legislatura, según corresponda. Es decir, el Poder Ejecutivo te presenta un proyecto y te dice, yo creo que para la nación o para la provincia deberíamos gastar la plata en esto. Pero luego es el Congreso o la legislatura la que revisa ese proyecto y te dice, bueno, con cambio, bueno, como está, pero no es un cheque en blanco ni es una autorización. Es decir, ahora es una manda. Yo te ordeno por ley que eso que vos has propuesto lo gastes de esta manera y básicamente no de otra. ¿Qué es lo que no? Y ahí se nos dividen, digamos, las tradiciones. Si vos estudiás autores como, dicho en español, Bajejot, ¿sí? Dicho en inglés, Beijot, si estudiás autores como él, cuando están mirando los parlamentos europeos que tienen sistemas parlamentarios, Beijot lo que te dice, che, lo último que hacen estos parlamentos es dictar leyes. Lo primero que hacen es dictar gobierno. Dictar, o sea, crear gobierno porque eligen primeros ministros, controlar a esos gobiernos, educar a la sociedad, mirar qué hace el gobierno y contarle a la sociedad qué es lo que esos gobiernos están haciendo. La historia en América Latina tuvo otro rumbo. Entonces, América Latina es presidencialista. No es parlamentarista, digamos, es decir, acá no teníamos monarcas y entonces creamos parlamentos para controlarlos, sino que tuvimos revoluciones para desterrar monarcas y creamos sistemas
hiperpresidencialista. Y ahí uno de los problemas que tenemos, también heredado de Europa, y fundamentalmente de las dos guerras mundiales, fueron que en esos momentos de crisis brutales que generaban las guerras y las posguerras, los poderes ejecutivos empezaron a acumular facultades, ¿no? En medio de la emergencia, crean esto que se llaman estados de excepción, ¿no? En medio de la emergencia no había tiempo de que a las decisiones las maduraran los parlamentos. Entonces, los poderes ejecutivos te pedían plenos poderes, ¿no? Para poder ellos legislar en la urgencia. Eso se ha ido profundizando, ¿no? En América Latina, y Argentina, por supuesto que no ha sido una excepción, ni Tucumán ha sido una excepción dentro de la Argentina. Entonces, progresivamente, ¿no? Las legislaturas y los congresos fueron convirtiéndose en instancias que están esperando los proyectos del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, está bien, los poderes ejecutivos, por un lado, te legislan de manera extraordinaria a través de decretos de necesidad y urgencia, y cuando no lo hacen, los poderes parlamentarios están discutiendo los proyectos que te está mandando el Poder Ejecutivo. Ahora, son sustancialmente una instancia de democracia plena los parlamentos, ¿no? En los parlamentos es donde la política funciona como solución pacífica de los conflictos. Ahí es donde se encuentran y parlan. Por eso se llaman parlamentos, porque están para parlar. Claro está, viene aparejado con esto el problema de que la palabra de la política ha perdido valor. Entonces, consecuentemente, lo que los políticos hablan interesa menos. Y entonces la gente cada vez te pide más acción y menos palabras de parte de la política. Sin embargo, una democracia sin legislatura y una democracia sin Congreso, es una democracia sin poder legislativo, no es una democracia. Porque para que la democracia funcione, tiene que primar la república. Y ahí justamente es donde este poder que no dicta las leyes, perdón, que no ejecuta las leyes ni las interpreta, sí está para dictarlas. Claro. ¿No? Las dicta, las reforma, las deroga. Absolutamente. Ahora, bueno, hay después cuestiones, si vos querés, laterales. ¿Cómo se integran? ¿Cómo son nuestros sistemas electorales? ¿Cómo son nuestros sistemas de representación? ¿Cuán representativos son los miembros? Esas son cuestiones laterales, pero son cuestiones laterales muchas veces ajenas a lo que el poder legislativo es propiamente. Pero la verdad es que el poder legislativo es un poder donde nosotros tenemos capacidad de advertir. Y esto, por supuesto que mucha gente va a estar absolutamente en desacuerdo, en buena hora que sea así, porque básicamente estamos para tener opiniones diversas. Yo resiento profundamente que nosotros tengamos en Tucumán un sistema unicameral. Es decir, cuando nosotros perdimos el sistema de dos cámaras, lesionamos la posibilidad de que el pueblo pudiera ejercer un control sobre las leyes a través de la opinión pública, a través de la movilización, a través de la manifestación popular. Es decir, cuando un poder te aprobaba un proyecto y ese proyecto de pronto era lesivo para amplios sectores, bueno, la democracia preveía esto que O'Donnell llama, ¿no?, la accountability social vertical, que era decir, che, esto que aprobó esta Cámara está mal. Y eso te permitía que la otra Cámara lo frenara. Mirá lo que pasó con el tema de las 125 en el campo. Claro. Diputado aprueba las retenciones móviles, se arma una gran movilización del campo y cuando llega al Senado, el Senado dice, no, eso acá no va a pasar. Y no pasa, claro, Pedro. Le da más tiempo le da más espacio a los tiempos democráticos que tienen a las manifestaciones para poder corregir algún error. Vos sabés que cuando se hizo unicameralidad se dijo que en realidad era una cuestión de costos. Y ahí volvemos siempre, Pedro, a un
latiguillo que a nosotros dos nos gusta. Si los gobiernos de la democracia no están para gastar en democracia, claro. Dios mío, ¿para qué están? No sé en qué gastarán, digamos, sí. Si no están para gastar en la democracia, ¿no? Porque finalmente siempre aparece esta cuestión, ¿no? Que los poderes legislativos, cómo gastan, que de aquí, que de allá. El poder legislativo de Tucumán es un poder legislativo que tiene un gasto importantísimo y aún así es uno de los mayores presupuestos en la Argentina, aún así es menos del 5% del presupuesto general de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, che, y el otro 95% no lo miramos. Entonces yo lo que creo es que, de nuevo, tal vez haya miembros de los poderes legislativos que no le profesan cariño a su poder legislativo. Los ciudadanos tenemos que hacer todo lo contrario, sí. ¿No? Y si querés mejores poderes legislativos, bueno, tenés la posibilidad de decidirlo una vez cada tantos años cuando hay elecciones. Sí, dos cosas. Primero, es muy accesible. ¿Cuál es el poder donde vos vas a golpear la puerta y te atiende? Siempre alguien te atiende, ¿bien? Y segundo, esto que vos decís vos, seguramente que no es perfecto el poder legislativo. Ahora, siempre que yo lo observé, representa a la sociedad. Tenés el altruista y el abyecto, el que piensa en el progreso y el que quiere el atraso. Ahí está representada la sociedad. O sea, tampoco creamos que el poder legislativo tiene vicios que no tiene la sociedad. Absolutamente. Bien, lo que hay que hacer, como vos decís, es tenerle cariño, ir a acercarse, ir y manifestarse y buscar una relación que permita que la democracia tenga los mejores resultados, ¿no? Tal cual. Pero es bueno que ahí haya debate y, a ver, fíjate que a nivel nacional, la ley ómnibus termina siendo una ley Traffic porque la cortan. Esto te demuestra que le pusieron límites al poder. Absolutamente. Y yo, y además, ¿no? Vos fíjate que es un ámbito para que se pueda expresar la oposición. Porque hay que distinguir entre tener oposición y alternativa de poder. Capaz que vos no tenés alternativa de poder porque tenés un oficialismo que hace las cosas muy bien y la gente quiere que ese oficialismo continúe. Dale. Pero eso no significa que no tenga oposición. Claro. ¿No? Es decir, sí tenía... Yo me acuerdo que durante los gobiernos de Alperovich había legislaturas donde había 4 opositores y los tipos laburaban de opositores, Pedro, controlaban al gobierno, iban a la justicia, planteaban denuncias, se quejaban, iniciaban expedientes, es decir, hacían públicas las cosas. Ahora, ¿eso qué te prueba? Que aún en minoría podés ejercer oposición dentro de los parlamentos. Si eso no ocurre, no es culpa de los números y no es culpa del pueblo, es decisión de las oposiciones. Así es. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Porque cada